Muy buenos días. Bienvenidos al webinar de Matrix acerca de las tecnologías de Big Data y el Internet de las cosas que nos rodea el día de hoy. Vamos a estar presentando este webinar para ustedes con mucho gusto. La doctora Karin Ludeña, líder en ciencia de datos de nuestra organización, y un servidor, Leonardo Astudillo, gerente de preventa técnica localizado en Ciudad de México. Bien, vamos a continuar entonces, o vamos a empezar, mejor dicho, con la presentación. Permítame un instante. Bueno, vamos a estar hablando de algunas herramientas el día de hoy, algunos habilitadores tecnológicos que nos ayudan a lograr este tipo de soluciones. Vamos a estar hablando de Pentaho Data Integration particularmente, una herramienta de la suite Pentaho, digamos, en general, solución, digamos, auspiciada por la empresa Hitachi en su división Vantara. Vamos a estar hablando un poco de Tableau también como herramienta de visualización analítica, de Vertica como manejador de base de datos columnar y Hortonworks como distribución de Hadoop especializada y optimizada para algunos modelos que vamos a estar viendo. Bueno, antes de comenzar con la demo técnica y con todos estos elementos de los habilitadores tecnológicos, me gustaría presentarnos. Matrix es una empresa que tiene ya más de 12 años desarrollando soluciones de BI, de inteligencia de negocios. Tenemos oficinas en Venezuela, nuestra oficina central, luego en Bogotá, en Colombia, y finalmente en Ciudad de México, desde cuando estamos ya hace unos 2 años y medio. Tenemos más de 40 consultores especializados y certificados a lo largo, digamos, de estas tres sedes que permiten brindar servicios de consultoría, de desarrollo de proyectos, soporte, mantenimiento evolutivo, capacitación, licenciamiento de productos, en fin, toda una gama de servicios asociados siempre al tema de soluciones de inteligencia de negocio. Tenemos un área de ciencia de datos denominada Matrix Data Lab, a cargo de la doctora Karin Ludeña, con la cual vamos a estar compartiendo el día de hoy, que nos mantenemos en investigación continua, desarrollando nuevos modelos analíticos de datos. Vamos a estar hablando de eso un poco también. Y bueno, como les comento, tenemos también una sección de capacitación y todo el desarrollo de proyectos y consultoría que manejamos. Matrix parte de la premisa de que los habilitadores tecnológicos son esenciales para la implantación de sus soluciones. Es por eso que en el tiempo hemos venido desarrollando alianzas con diferentes proveedores, como los que ven en la lámina, para poder lograr y buscar, digamos, la mejor combinación de ellos al momento de implantar soluciones analíticas. Esto nos da grandes ventajas como la posibilidad de que puedan llegar a ustedes servicios localizados de cada una de estas empresas con precios, digamos, más eficientes o tarifas un poco más competitivas, digamos, las que pueden ofrecer los proveedores directamente. Hay una relación directa entre el proveedor y el cliente a través de Matrix, que le entrega toda su oferta de servicios. Todo nuestro personal está certificado en cada una de las herramientas que están viendo allí. Ofrecemos entonces servicios que van desde la implantación de proyectos hasta la capacitación de cada una de estas herramientas. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de los retos analíticos en las organizaciones hoy en día. Esta lámina un poco muestra la evolución, el proceso mediante el cual, digamos, las organizaciones van creciendo con respecto al análisis de sus datos. Más a la izquierda en la lámina tenemos que las organizaciones por lo general comienzan con retos de plataforma. Esto quiere decir, empiezan a instalar soluciones, herramientas tal vez aisladas, particulares para desarrollar productos o, digamos, reportería básica. Es lo que uno denomina tradicionalmente el data warehousing tradicional o el BI tradicional. Los retos son sobre todo de integrar bases de datos, integrar estructuras de datos que yo pueda tener en diferentes fuentes como archivos, etcétera. Entonces, un poco lo que se busca es hacer una analítica descriptiva. Esto es entender qué está pasando en el presente o en el pasado hasta cierto punto, y a partir de eso inferir un poco cuál puede ser el comportamiento o tratar de buscar cuáles son digamos, las razones
del comportamiento de los datos. Luego, cuando, digamos, se empiezan a estabilizar este tipo de soluciones en las empresas, la mayoría de las organizaciones empieza a buscar predecir qué va a pasar con los datos, entender cuáles son sus tendencias. Si tengo tendencias alcistas, por ejemplo, en temas de precios o de costos o de las ventas como tal en la organización, o si mis procesos en un tiempo determinado deberían comportarse de esta forma o de esta otra, eso ya empieza, digamos, a entrar en el mundo de la ciencia de datos. Ya empezamos a hablar de terminología como analítica predictiva, minería de datos, ciencia de datos, en fin. Y bueno, ya hay un tercer estadio un poco más maduro, en el cual el reto es operacionalizar todo este proceso previo para que las mismas soluciones permitan proactivamente y no tan reactivamente tomar acciones en un momento determinado. Que hayan procesos de analítica que se retroalimenten y se mejoren automáticamente para poder funcionar mejor. Es lo que llamamos inteligencia artificial. La analítica entonces se empieza a convertir en un concepto prescriptivo, más hacia el futuro y más hacia evitar que ocurran problemas en un momento determinado. Evidentemente, la implantación de este tipo de soluciones en las organizaciones requiere un tiempo, requiere un esfuerzo de desarrollo, pero en la medida que vamos incorporando cada uno de estos elementos, se van logrando de mejor forma entonces los resultados. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo Matrix ayuda a las organizaciones a ir montándose, digamos, en cada uno de estos peldaños, de estos estadios del desarrollo analítico? Bueno, la lámina que ven es un poco, digamos, el estado del arte hasta donde deberíamos llegar. Es como el estadio final al cual una organización que maneja un gran volumen de datos, que mantiene requerimientos de mucha analítica, de desarrollo de modelos avanzados a nivel del análisis de los datos, va a requerir. Muchas organizaciones efectivamente no tienen un esquema de trabajo como este, o digamos todos los componentes. Tal vez empiezan por productos particulares como Tableau, que ya está al final del tema de la visualización y se conectan directamente a los datos, o empezamos a incorporar herramientas de ETL. Para ello tomamos a Pentaho también como una solución que nos permite conectarnos a los datos, transformarlos, prepararlos y vaciarlos en estructuras optimizadas para su análisis. Paso a explicar rápidamente la lámina. Fíjense que del lado izquierdo tenemos múltiples fuentes de datos. Hay datos, si vemos los que están más abajo, que tal vez un poco más tradicionales, datos internos de la organización que están en bases de datos. Aquí es los datos de los CRM que podamos tener dentro de la empresa, datos de ERP o del tema productivo de la organización, pero cada vez se empiezan a incorporar otro tipo de fuentes adicionales. El tema de los sensores es un avance técnico o tecnológico que tenemos hoy en día que nos empieza a rodear cada vez más. Cada componente prácticamente que nos rodea pudiera tener una dirección IP y pudiera estar transmitiendo datos a la Internet. Por tanto, es un elemento factible de análisis, factible, o digamos que va a estar allí con la posibilidad de hacer analítica sobre él o de tomar acciones en un momento determinado. Tenemos procesos en batch, data de máquina, de logs que se está generando constantemente cuando acceden a nuestras páginas. Tenemos datos de redes sociales, cada vez más en boga y cada vez más importante para las organizaciones entender cómo se les ve en las redes sociales, qué opina en Twitter la gente de la campaña en particular que está lanzando una organización o del desempeño que pueda tener en un momento determinado. Datos que pueden estar localizados no necesariamente dentro de las instalaciones de nuestras empresas, sino que pudieran estar en la web, en la nube, como llamamos hoy en día, y data de diferentes tipos, además, data de georreferenciación, de correo, datos de texto complejos de donde yo quisiera tal vez extraer valores de información. Entonces, todos esos datos yo los puedo tomar, llamémoslo así, con Pentaho Data Integration. Es la herramienta que va a permitir hacer un proceso que nosotros denominamos ingesta de los datos y empezar a prepararlo, digamos, para su procesamiento posterior. Fíjense que luego de esa ingesta tenemos esa sección en el medio que llamamos el clúster de Hadoop. También se le tiende a denominar el lago de datos o el data lake. El data lake es una especie de plataforma de aterrizaje de los datos.
donde yo puedo vaciar prácticamente cualquier tipo de dato de manera eficiente y de manera rápida. Es decir, yo pudiera estar ingestando en un clúster de Hadoop o en un data lake datos que puedan venir en streaming, que estén cayendo constantemente, o datos de diferentes fuentes o formatos, para luego entonces, una vez colocados allí en ese lago de datos, empezar a procesarlos. Hortonworks es una distribución particular de Hadoop, es una distribución que ustedes hoy mismo pueden instalar en sus equipos y, digamos, comenzar a disfrutar de un esquema automatizado, de un esquema altamente administrable de la plataforma Hadoop. Fíjense que luego tenemos nuevamente Pentaho Data Integration, luego del clúster de Hadoop, que pudiera estar tomando datos de ese clúster, procesándolos o invocando procesos dentro del mismo clúster de Hadoop. El clúster, como su nombre lo dice, está compuesto por varios nodos, varios elementos. Yo puedo tener múltiples servidores, 4 servidores, 12 servidores o muchos más, dependiendo de los requerimientos de la organización. Eso podría ir creciendo y eso me da un poder de cómputo y un poder de procesamiento sobre los datos cada vez más importante. Ese procesamiento puede ser invocado nuevamente desde Pentaho Data Integration y el resultado de ese procesamiento puede ser llevado a una base de datos especializada, que es lo que denominamos la base de datos analítica, contra la cual finalmente vamos a conectar nuestras herramientas de visualización, que pueden ser múltiples. Está Tableau, está Pentaho. Dentro del ecosistema de Hadoop tenemos también algunas herramientas de visualización que pudiéramos utilizar en un momento determinado. Para la base de datos analítica, que es una base de datos, tal vez ustedes la hayan escuchado por allí bajo la denominación de columnar, utilizamos a Vertica, que es un producto de excelentes prestaciones que permite manipular millones de registros, digamos, con el mismo performance de cara a la herramienta de visualización, sin impacto final en el usuario que está visualizando los datos, de manera que es una gran posibilidad y una gran ventaja, digamos, al momento de manipular grandes volúmenes de datos si los queremos hacer de manera eficiente. ¿Cómo ejecuta Matrix sus proyectos? Bueno, en esencia, Matrix ha aprendido en el tiempo que el desarrollo de soluciones analíticas debe involucrar al usuario prácticamente desde sus pininos, desde sus inicios. Es por ello que técnicas como hacer prototipos rápidos de manera que puedan entregarse lo más pronto al cliente este tipo de soluciones, de manera que el cliente pueda dar su feedback, dar su retroalimentación respecto a cómo va el desarrollo, ayuda a, digamos, tomar desde el principio cualquier desviación que pueda haber y atajarla y poder procesarla de mejor forma. Técnicas como Stream Programming, utilizamos Scrum, digamos, para todo lo que es la gestión de las actividades y las tareas del proyecto. Eso nos permite reaccionar de manera ágil a cualquier cambio que pueda venir en un momento determinado dentro del proyecto. Y esto lo podemos hacer tanto localizado dentro de las instalaciones de nuestros clientes como, digamos, externamente, ¿no? De forma remota. Cada vez hay más, se maneja más este tipo de posibilidades de hacer proyectos, digamos, con conexiones seguras hacia las organizaciones para hacer todo este tipo de procesamiento. En cuanto al equipo, por lo general nuestros proyectos involucran algunos de estos roles, gerentes de proyectos, arquitectos, hay un equipo de líderes técnicos que un poco velan por las mejores prácticas y por entregar productos de calidad. Por supuesto, el equipo de consultores técnicos y funcionales de integración de datos y de analítica. Desarrolladores, tenemos un equipo de desarrollo que en algunos casos puede interactuar también. Tenemos el equipo de facilitación y evidentemente dentro de los proyectos de analítica avanzada tenemos un equipo de ciencia de datos que también puede estar ayudándonos. Eso en esencia es Matrix. Yo quisiera entonces a continuación comenzar ya con las demostraciones. Vamos a estar haciendo lo que tienen allí en la lámina previsto. Vamos a hacer un vistazo general a todo lo que es el ecosistema de Hadoop, en este caso sobre la plataforma Hortonworks Data Platform. Vamos a ver un demo rápido de hacer streaming, manejar datos que puedan estar produciéndose de forma continua, tanto con PDI como con Kafka.
que es un componente, un servicio como tal del ecosistema de Hadoop que permite el manejo de las colas de datos. En el Hadoop File System vamos a estar entendiendo cómo se administran, cómo se guardan datos allí dentro, cómo se pueden procesar cada uno de esos datos. En la visualización analítica vamos a estar viendo entonces finalmente con Tableau cómo puedo yo resolver todos los aspectos que tienen que ver con mostrar a mis usuarios el resultado del procesamiento de los datos. Y ya luego en una segunda parte del demo vamos a pasar entonces el testigo a la doctora Karin, que nos va a ayudar a entender cómo aplicamos los modelos matemáticos sobre los datos para obtener un valor de información un poco más allá. Bueno, sin más, les comento, vamos a estar trabajando con una plataforma montada sobre Amazon Web Services, uno de nuestros partners y proveedores de servicios. En este caso hemos instalado para ustedes un clúster de Hadoop que está constituido por 4 nodos. Tenemos un nodo master y 3 nodos esclavos con una distribución de servicios que vamos a ver en una lámina posteriormente distinta en cada uno de los elementos. Adicionalmente hemos incorporado un servidor con Pentaho, donde tenemos todos los componentes de integración de datos de la herramienta. Tenemos un servidor dedicado al Data Warehouse, que es el servidor de Vertica que están viendo allí en la lámina también. Y ya a nivel del cliente como tal, de la herramienta, digamos, todo lo que es el lado del usuario que va a estar accediendo a la plataforma, tenemos una instalación de Pentaho Data Integration para todo el modelado de los procesos de transformación y de Tableau para la herramienta de visualización analítica. Esperamos con esta plataforma que empecemos a bajar un poco el nivel de abstracción que pueden tener este tipo de soluciones y entender un poco más de qué van, cómo se usan, ¿no? Bien, fíjense que tenemos múltiples servicios. El ecosistema de Big Data o de Hadoop posee muchos servicios y tú puedes ir incorporándolos, deshabilitándolos o sencillamente prescindiendo de ellos en función de las necesidades que haya en el negocio. Si tú tienes necesidades de procesamiento analítico avanzado, probablemente vas a requerir servicios como Spark o MapR. Si tú requieres acceder a la base de datos, digamos, vía SQL o los datos que puedan estar dentro del clúster, tú lo puedes hacer con herramientas como Hive. Tú tienes un componente que es una consola, por ejemplo, que es Ambary, que es la que permite dentro de Hortonworks administrar todo el ecosistema. Pero también tengo Kafka como el manejador de colas para datos en streaming. Tengo Yarn como sistema operativo que está detrás de todo esto. Flume es otra opción también que tenemos para hacer streaming de datos. Zeppelin como una herramienta de visualización. HBase como una base de datos columnar dentro del ecosistema. En fin, hay múltiples servicios, incluso muchos más de lo que están viendo acá. Estos son los que están, digamos, de momento instalados en el clúster. Algunos de ellos los estamos utilizando para este demo. Otros no, otros vienen ya como preinstalados por defecto, pero nosotros siempre tenemos como administradores del clúster de Hadoop la posibilidad de gestionarlos de una mejor forma. Básicamente la lógica que está detrás del clúster de Hadoop es una lógica de procesamiento distribuido. Cuando tú colocas un dato, un archivo dentro de Hadoop, ese archivo, digamos, es fraccionado internamente por el sistema operativo de la herramienta y es separado dentro de los diferentes nodos y además es replicado dentro de los diferentes nodos. Eso me da una gran ventaja, que es que yo puedo recuperarme ante una eventualidad. Es que hay un proceso como de backup automático que ocurre al momento de ingestar los datos. Y si alguno de los nodos se llega a caer, o 2 de ellos se llegan a caer, en este ejemplo de los 4 nodos que tenemos, yo igualmente puedo recuperar, digamos, el contenido de los datos que tengo por ese factor de replicación del cual estamos hablando. Lo otro es que al tener una plataforma distribuida, los procesos también corren distribuidos y tú puedes estar manipulando millones de registros sobre una plataforma eficiente para ese proceso y obteniendo resultados de ellos prácticamente en vivo. Bien. Vamos a revisar entonces, vamos a empezar a hacer un pequeño demo. Yo quisiera mostrarles rápidamente cómo yo puedo a través de Pentaho Data Integration y mi clúster de Hadoop hacer, por ejemplo, un ejercicio de streaming de datos. Imaginemos a Twitter, por ejemplo. Yo necesito estar validando todo lo que son, estoy en una campaña en particular y tengo a una cantidad de usuarios
que puedan estar conectándose a la red social y estar enviando mensajes. Yo necesito procesar esos mensajes de manera eficiente en una cola para evitar pérdidas de datos, etcétera. Yo tengo entonces ante mí un escenario totalmente claro de Kafka, donde yo puedo utilizar una cola de streaming para todo ese procesamiento. En este caso, vamos a tener una fuente de datos. Esa fuente de datos, en el demo en particular, incluso la vamos a producir con el mismo Pentaho Data Integration. Vamos a hacer una especie de emulación de la generación de los datos con la misma herramienta. Vamos a ver que tenemos un conector de Kafka, que es el que me permite producir los datos, y uno que es el que me permite recibir esos datos producidos, ¿no? Ya generados. Esos datos incluso los vamos a enviar con el mismo Pentaho Data Integration de manera continua a mi base de datos columnar ya procesados, que es Vertica, a la cual vamos a estar conectando las visualizaciones analíticas correspondientes. Si me permiten, voy un momentito a mostrarles entonces de qué se trata. Vamos a ver acá a Pentaho Data Integration. Estamos frente a un componente que se llama el Spoon de Data Integration. Es una herramienta totalmente gráfica que permite hacer todo el proceso de conexión a los datos, preparación de los mismos y accionamiento de ellos en el destino que corresponda para su posterior análisis. Entonces, observemos bien, yo acá tengo una transformación que la llamo Producer. Es una transformación que va a generar, va a emular la producción de los datos. En este caso, se está haciendo a través de un archivo. Fíjense que en el text file input yo tengo unos archivos con una data de crímenes del año 2001, que nos va un poco a ayudar a entender o digamos a jugar con el procesamiento de los datos. Tenemos acá información, bueno, relacionada con crímenes que ocurren de diferentes tipos en diferentes localidades de Estados Unidos. Hay unos valores acá que indican si son domésticos o no. Hay fechas, en fin, hay una cantidad de datos de ubicación geográfica de cada uno de estos registros. Estos datos los vamos a pasar por este operador que se llama getSystemInfo. Fíjense que en Pentaho Data Integration todo ocurre de manera gráfica. Yo tengo una librería, tengo una paleta de trabajo donde yo puedo insertar datos de cualquier fuente. Puedo leer datos XML, podría leer datos JSON, por ejemplo, o datos que puedan venir de un directorio, LDAP. Pudiera leer datos directamente desde Amazon Web Services en contenido S3, datos en XML, como les comento. Yo pudiera sacar esos datos también a diferentes lugares, bases de datos de diferentes tipos, archivos de texto, archivos JSON, archivos XML. Yo pudiera conectarme a data en la nube y enviar la data directamente allí. Tengo conectores de streaming, como les estoy comentando, de transformación de esos datos para agregar o procesar, calcular esos datos, agregar valores calculados sobre las estructuras de datos que tengo. En fin, la galería es inmensa con respecto a la cantidad de funcionalidades que ustedes pueden incorporar en la solución. En este caso, entonces, el getSystemInfo lo que hace es incorporar una fecha, la fecha del sistema, a cada uno de los registros, de manera que yo pueda tener exactamente el momento en que se esté insertando. Hay un retardador, que es este delay row acá, que va a permitir que esto se vaya produciendo cada 10 milisegundos, se vayan enviando los grupos de datos, un poco para emular el proceso de generación en streaming. Hay una conversión en JSON que hago acá. Fíjense que de manera muy sencilla los datos que se reciben, sencillamente este step los convierte a una estructura JSON. Esto es enfoque cero código. Yo sencillamente configuro el step y el resultado al final va a ser una estructura en JSON que mando a la cola de Kafka. Este step de Kafka Producer que vemos acá es el que permite hacer esa visualización. Si yo activo esta transformación, vamos a ejecutarla. Vamos a darle un run acá. Fíjense que yo puedo observar cuál es su log de ejecución, su historial en cuanto a qué es lo que procesa cada uno de los steps. Fíjense que acá se están generando por grupos de miles los registros y son enviados directamente a la cola de Kafka. ¿De acuerdo? Tengo un gráfico de desempeño que pudiera configurar y en la data incluso yo puedo ir previsualizando cómo se procesan esos datos. Fíjense que acá yo tengo mis datos iniciales, que son los que se leen del archivo de texto.
pero ya luego en el Get System Info yo puedo observar cómo se incorporan valores de información a la estructura de datos. En este caso, en el campo Now, estoy viendo la fecha exacta. Y si incluso nos vamos acá, vamos a observar que hay un campo nuevo que se crea al final, que es el que posee la estructura JSON, ¿sí? Esta que llamamos message, que es la que contiene toda la estructura JSON que se envía directamente a la cola de Kafka. ¿Cómo puedo yo visualizar esa cola? ¿Dónde está recibiendo? ¿Quién está recibiendo esos datos? Bueno, en ese momento puedo viajar un instante a Ambari. Ambari es una consola web que puedes consumir incluso desde dispositivos móviles y que te permite entender y analizar el estado de producción de datos y de gesta de los datos que puede estar ocurriendo dentro del clúster de Hadoop. Es una interfaz bastante eficiente. En este caso, fíjense que yo estoy haciendo foco en la sección de Kafka para ver justamente cómo van entrando los datos a la herramienta. Esto me permite analizar cómo cada uno de los diferentes tópicos que pueden estar entrando dentro de la cola de datos es procesado, pero yo también tengo posibilidades de ver cómo se comporta el Hadoop File System o cómo se comporta Yarn, que es el sistema operativo, a través de diferentes monitores y visualizadores que la herramienta ya trae predestinados para su uso. Toda esta consola analítica que estamos viendo me permite, digamos, hacer todo el proceso de gestión y de configuración de los diferentes nodos del clúster. Yo puedo observar acá cuáles son los diferentes nodos que tengo activos, puedo pasar a activarlos o desactivarlos, o puedo instalar alguno adicional, puedo entender cuál componente, digamos, está hospedando cada uno de esos elementos. Y fíjense que incluso yo por acá tengo opciones como hacer una visualización de los archivos que están dentro del sistema de archivos de Hadoop, que es el Hadoop File System. Es ese sistema distribuido que les contaba donde los datos son replicados y estructurados. Bueno, yo puedo crear carpetas dentro de ese Hadoop File System y puedo entender cómo se comportan cada uno de ellos. Entonces vamos a ir viendo ahorita en cada una de las carpetas cómo puedo ir yo creando estructuras de datos que puedo luego procesar o manipular, digamos, según las necesidades que tenga en el negocio. Entonces, esta ETL, digamos que está produciendo los datos, está generando todo lo que es el proceso de creación de datos en la cola o de envío de datos a la cola de Kafka. Yo lo puedo luego consumir a través de otra transformación. Para eso utilizo el Kafka Consumer. Fíjense que yo tengo muchas herramientas, digamos, de Big Data que puedo utilizar. Yo pudiera estar trabajando con Abro, con Splunk o con cualquier otro de los componentes, digamos, internos de la herramienta o del ecosistema de Hadoop. En este caso estoy usando ahora una cajita de Kafka Consumer que simplemente me pide indicar cuál es el clúster con el cual voy a trabajar. En este caso es el clúster de Matrix. Este clúster está previamente configurado, ya les voy a explicar dónde. Y lo otro que hago es indicarle con qué tópico me quiero conectar, porque es que a la consola, al servicio de Kafka, yo puedo enviar múltiples ráfagas de datos continuas, digamos, categorizadas o agrupadas por tópicos. En este caso, los datos que estamos produciendo los estamos haciendo sobre un tópico que se llama Crime Topic, que es donde, digamos, están cayendo todos esos datos. Yo me quiero conectar a él y lo que ven acá arriba es la transformación que llama este proceso para enviarle los datos. En este caso yo pudiera llamar a una transformación que hace un proceso de agregación sobre esos datos o detecta variaciones importantes dentro de esas estructuras de datos, y esas son efectivamente las que puedo enviar a mi base de datos analítica. La configuración del clúster, ahora yo voy a levantar esto mientras voy hablando, voy a levantar mi consola, mi transformación que escucha en este caso el proceso. Ella va de nuevo a ir revisando y entendiendo cómo se van procesando los datos y enviarlos al proceso que me interesa o el subproceso que me interesa. Les quería comentar que acá en View, Pentaho Data Integration me da la opción de conectar múltiples clústeres de Hadoop. En este caso, yo le estoy indicando que hay un clúster que se denomina Matrix. Yo pudiera crear otros. Y dentro del clúster de Matrix, yo lo que hago es definir todas las coordenadas de acceso a los diferentes sistemas. En este caso, a todo lo que es el Hadoop File System, en qué puertos y claves se encuentran, al Job Tracker, al Zookeeper, al UCI, a todos los
servicios en particular que yo pueda estar utilizando. En este caso estoy usando la cola de Kafka y aquí están las coordenadas de acceso a esa cola, de manera que Pentaho Data Integration sabe con qué clúster de Hadoop va a interactuar y va a procesar los datos. Finalmente, vamos a ver entonces que toda esta información, toda esta data, está siendo enviada a una base de datos analítica que es Vertica, ¿de acuerdo? Recuerden que en Ambari yo siempre puedo monitorear los diferentes servicios que se están procesando. Vamos a revisar acá un poco cómo está la cola de Spark. Kafka. Y vamos a ir viendo entonces que, bueno, nuevamente se levantan procesos de producción de datos y de recopilación de esos datos. ¿Ok? Vertica. Vamos a revisar entonces qué es lo que está ocurriendo con la base de datos en Vertica. Fíjense, Vertica es una base de datos columnar optimizada, como les comento, para el tema analítico. La forma en la cual se almacenan los datos dentro de Vertica es diferente a como lo hacemos, digamos, se hace en una base de datos tradicional, regular, orientada a filas como SQL Server u Oracle, porque el tema es que en los procesos analíticos se utilizan más las operaciones de agregación sobre los datos, operaciones de suma, de promedio, etcétera. Y cuando la data está almacenada en formato columnar, el procesamiento sobre esos registros es muchísimo más rápido y mucho más eficiente. De manera que, como les digo, son bases de datos especializadas para estos fines. Sin embargo, digamos, el frontend, como tú visualizas o puedes acceder a la base de datos, es como puedes acceder a cualquier base de datos tradicional de las cuales conozcamos. Esto genera estructuras de tablas internamente. En este caso, dentro de CRIME-MAP están cayendo los registros que yo estoy procesando. Fíjense que yo puedo hacer un select sobre esa tabla y voy a empezar a visualizar toda esa data que está entrando en streaming. Ya yo la tengo procesada dentro de Vertica. Y bueno, ahí se pueden estar generando millones y millones de registros y cayendo, digamos, de manera eficiente sobre esa base de datos. ¿Cómo visualizo yo esos datos finalmente? Bueno, por acá he desarrollado para ustedes un pequeño dashboard con Tableau. Tableau es una herramienta de visualización analítica avanzada, ágil, que permite la visualización de los registros y la confección, digamos, de visualizaciones muy, muy elaboradas, muy eficientes y de manera muy rápida. En este caso estamos viendo un tablero de control o un dashboard, digamos que está conectado directamente contra Vertica, Tableau lo permite, donde yo puedo ver, bueno, indicadores generales como la cantidad de eventos que han ocurrido en el último año, la cantidad de homicidios que llevo, el porcentaje de cuáles han sido domésticos o no dentro de cada uno de ellos. Fíjense que esto incluso me permite hacer procesos de exploración al hacer clic detrás. Aquí pueden haber millones de registros y Vertica está respondiendo en segundos, ¿sí? Porque su estructura lo permite. Si yo quisiera poner foco sobre lo doméstico en particular, pudiera ver cómo se han distribuido esos crímenes, digamos, dentro de las diferentes localidades en las cuales estamos trabajando. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, robos en particular para cierta característica? ¿Qué evolución en el tiempo puedo haber tenido yo de ese tipo de incidencias? En fin, todo esto se va desarrollando por visualizaciones particulares. Permítame salirme del modo de presentación. Se van generando visualizaciones de manera muy sencilla. En este caso, fíjense que tengo una visualización donde estoy viendo la cantidad de registros por el tipo y si se ha producido arresto o no. Esta visualización se genera de manera muy fácil. Lo voy a hacer rápidamente para ustedes. Yo sencillamente tomo mi cantidad de registros. Eso lo puedo separar por el primary type, que es el tipo como tal del incidente que ha ocurrido. Esto lo podemos voltear, esto lo podemos ordenar y finalmente, si ha producido un arresto o no, lo pudiéramos lanzar en un estante de color para poder diferenciarlo. Rápidamente en Tableau puedes obtener múltiples resultados. A esto se le pueden incorporar valores porcentuales, valores numéricos, cálculos rápidos, en fin. Hay una cantidad de alternativas interesantísimas que puedo ir desarrollando y finalmente, bueno, se van obteniendo los resultados parciales que yo deseo en términos de visualización para al final colocarlos todos dentro de un tablero de visualización y control que me va a permitir entender
cuál es el comportamiento de esos datos. Esto es una visualización con Tableau, como herramienta, digamos, de presentación de datos al final para mis usuarios. Vuelvo rápidamente a mi presentación y les comento un par de cosas que van a ser importantes para que entendamos después lo que nos va a comentar la doctora Karin. Tiene que ver con el proceso, la forma del procesamiento de los datos dentro del clúster de Hadoop. Fíjense que acá nosotros tenemos un proceso de ingesta, que es el que vemos más a la izquierda. Yo pudiera estar ingestando datos utilizando Pentaho o Data Integration, que puedan venir desde archivos de texto, desde bases de datos, en fin. Esto está, digamos, aplicado a un ejemplo en particular, que es el que vamos a estar viendo hoy. Hay datos que están siendo leídos desde archivos de texto o desde bases de datos, son enviados al Hadoop File System, que como su nombre lo dice, no es más que un sistema de archivos internos que maneja Hadoop, y luego dentro del ecosistema de Hadoop, fíjense que toda esta caja verde está representando al clúster de Hortonworks. Eso quiere decir que cuando hablamos de esto, de cada uno de estos elementos, estamos hablando de los 4 servidores o los 12 o los 28 servidores que yo pueda tener dispuestos para el procesamiento de los datos. Todo dependerá del volumen que maneje, ¿no? En este caso estoy utilizando un motor que es Apache Spark, un motor in-memory y distribuido que tiene el ecosistema de Hadoop, que me permite procesar grandes volúmenes de datos de manera muy rápida, y R como mi herramienta de scripting analítico para el desarrollo de todo el modelo analítico, modelo matemático, digamos, que va a ir contra los datos para producir algún resultado. Ese resultado puede ser de diferentes tipos. La doctora ahorita les comentará algunos de ellos, pero este procesamiento, a fin de cuentas, va a tener un resultado que pueden ser nuevas estructuras de datos que yo podría estar enviando a Vertica para visualizar con alguna herramienta la que se preste en el momento determinado, o pudiera utilizar incluso herramientas dentro del ecosistema de Big Data o del esquema de Hortonworks como Kibana o Apache Zeppelin, o incluso pudiera estar enviando alguna herramienta adicional como RShiny, que son algunas de las herramientas de visualización que más utiliza la comunidad estadística y de matemáticas que utiliza este tipo de soluciones. Entonces, fíjense que tenemos un patio de juego, podríamos llamarlo, de los datos, donde yo puedo mantener herramientas que cargan datos, que los procesan, que los extraen y que los colocan, digamos, en las estructuras correspondientes. Bien, vamos a ver rápidamente un pequeño ejemplo de esto y luego entonces paso a la doctora Karin para que nos explique un poco más. Fíjense que en Pentaho Data Integration, y ya voy terminando entonces por acá, yo tengo opciones para, digamos, interactuar con el clúster de Hadoop. Esto es un proceso que se llama un job. Un job es como una especie de tarea agendada, una tarea que yo puedo poner a correr periódicamente. Tiene un punto de inicio y esto tiene un proceso que se llama Hadoop Copy Files, que es muy sencillo. Es un proceso donde yo le indico que de mi ambiente local quiero que lea una serie de archivos, en este caso el archivo que se llama planes y paquetes.csv, y ese archivo que está ubicado en una carpeta en particular acá, donde está esto es como una macro interna que llama una carpeta, lo voy a enviar a mi clúster de Hadoop. Fíjense que acá él me dice, bueno, ¿a dónde lo quieres enviar? Yo le digo, lo quiero enviar a mi clúster que se llama Matrix y quiero que esté ubicado dentro de esta carpeta, planes y paquetes.csv. Entonces, sin más ni más, tú puedes ejecutar tu proceso de transformación y esto se encarga de leer el archivo de tu file system y subirlo directamente al ecosistema de Big Data, a Hortonworks en este caso. Si yo me vengo a Ambari, voy a observar que por acá, en mi Files View, yo puedo navegar dentro de las diferentes estructuras que yo puedo ir creando acá, en este caso dentro de User PDI, y puedo observar que mi archivo planes y paquetes está allí. ¿De acuerdo? Esto es un archivo que tiene data, tiene una estructura de datos ahí que yo puedo estar utilizando. De la misma forma, fíjense que aquí hay una subida de archivo directo, ¿no? El archivo ya existía, lo que hago es prácticamente copiarlo al file system de Hadoop. Pero yo también pudiera estar leyendo data directamente y mandándola a copiar en archivos. En este caso estoy abriendo un archivo CSV, ¿verdad? De donde obtengo una serie de campos o de datos, y estos archivos o estos datos, estas estructuras de datos, son enviadas directamente a
el clúster de Hadoop, pero a través ahora de un Hadoop File Output, donde yo tengo que especificar cuál es el archivo, data.cc o data piso CSV, qué extensión va a tener, qué contenido tiene, etc. Esto es un proceso que tarda un poco más porque los archivos leídos son múltiples y son de gran tamaño. En este caso, él va a hacer el proceso de lectura de la fuente y lo va a ingestar dentro del Hadoop File Output para su procesamiento posterior. Si nos vamos nuevamente a Ambari, vamos a observar que se empiezan a producir, a generar una serie de archivos data CSV internos que son los que voy a estar, digamos, procesando posteriormente con las herramientas de análisis que tiene o que me pone a disposición el clúster de Hadoop y utilizando Pentaho Data Integration como elemento entonces para orquestar todo este proceso. Bueno, muy bien. Entonces, yo le voy a pasar el testigo rápidamente a la doctora Karin, que les va a explicar un poco el tema del modelado analítico avanzado sobre estas herramientas y luego volvemos entonces con una sección de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Leo. Para mí es un placer estar con todos nuestros participantes esta mañana. Vamos a hablar entonces de temas que tienen que ver con analítica avanzada. Entonces, vamos a dar unos segundos para estar segura que todo el mundo está visualizando la pantalla. Y comenzamos entonces con una introducción al tema. ¿Qué busca la analítica avanzada? Voy a dedicar algunas láminas, un poquito de su tiempo, para ponernos en contexto y después vamos a mirar las aplicaciones que podemos hacer en los ambientes que describió Leonardo. Fundamentalmente busca extraer patrones. Tengo algunos ejemplos en esta lámina de cosas, de maneras diferentes en las cuales podemos extraer patrones. Entonces, el primer ejemplo que está arriba y a la izquierda es lo que llamamos un modelo de aprendizaje profundo, Deep Learning. Y es un ejemplo muy, muy conocido que se ha vuelto casi un arquetipo de este tipo de modelos, que es el reconocedor de caras de Google. La posibilidad de trabajar con capas profundas hace que este tipo de modelos tengan la ventaja adicional de buscar las mejores transformaciones de los datos que nos permiten hacer la tarea, en este caso, reconocer caras. Si seguimos en esta primera fila y miramos hacia la derecha, hay un ejemplo de reconocimiento de patrones, pero esta vez relacionado con las interrelaciones que pueden existir entre los datos. Este es un ejemplo que nosotros hicimos haciendo web scraping sobre los Wikipedia, comenzando con una palabra, en realidad comenzamos con data mining, y de ahí haciendo sobre cada una de las páginas de Wiki, buscábamos nuevas páginas de Wiki que estuvieran interconectadas, y el grafo que sale es un grafo que, a partir de estudiar las relaciones que existen entre los distintos textos, a partir justamente de el número de veces que uno cita al otro. Abajo a la derecha, abajo a la izquierda, tenemos otro tipo de modelo emblemático de lo que puede ser la búsqueda de patrones, que en realidad se refiere a lo que se llaman los modelos de ensemble, pero se refiere fundamentalmente a la posibilidad de trabajar con pequeños submodelos que nos permiten integrar en un gran modelo que nos da mucha más información que simplemente mirar cada una de las partes. La gráfica que está nos refiere a una parábola budista, que es la parábola de los 7 maestros. Todos son ciegos y ninguno de ellos tienen que reconocer un elefante, y ninguno de ellos tiene acceso a la completitud del elefante, sino que cada uno de ellos va mirando un pedazo. Uno analiza la cola, otro analiza el lomo, otro analiza una pata, la trompa, las orejas, y a partir de toda esa información parcial, el maestro reúne y construye el prototipo del elefante, que es un poco la idea. Vamos a retomar esta idea con fuerza cuando estemos hablando de la utilización de herramientas distribuidas. El último ejemplo, abajo a la derecha, nos habla, a partir del ejemplo de una serie temporal, pero no es la única manera de hacerlo, nos habla de la decomposición o de la idea natural de descomponer información compleja en sus subpartes. Analizamos, por ejemplo, que en este gráfico podemos tener
el comportamiento, la tendencia, que es el cómo va aumentando de manera general, pero también observamos cómo hay un comportamiento que se repite, un comportamiento cíclico. Y por encima de ese comportamiento cíclico, entonces tenemos un componente que son las variaciones locales, que no necesariamente siempre se tienen que comportar de la misma manera. Entonces esta idea de descomponer, y que se ajusta muy bien a la idea de una serie temporal, de descomponer en bloques. Uno puede pensar esto como especies de legos que nos van armando la información completa. Este mismo tipo de procedimiento se puede hacer sobre imágenes, simplemente que la idea se entiende muy bien cuando hablamos de series temporales. Entonces, ¿qué retenemos? La analítica avanzada busca encontrar patrones en los datos. Voy a hablar sobre algunos ejemplos muy clásicos, muy básicos, pero para ponernos en contexto. Comencemos por el problema de regresión. Entonces, en el problema de regresión tenemos variables independientes, que en este caso es la variable X, tenemos variables dependientes, que en este caso es la variable Y, y queremos buscar alguna medida de la relación, en este caso lineal, que existe entre estos datos. El caso más sencillo de todos. Vamos a denotar los parámetros que nos permiten cuantificar esta relación lineal como el parámetro constante alfa y el parámetro que nos indica la correlación beta. Bueno, aquí lo escribí con letras griegas, pero más adelante voy a referirme a ellas en su escritura en español, así que hay que recordar lo que significan los parámetros alfa y beta. El segundo modelo que quiero comentarles, que es otro de los modelos emblemáticos, es el problema de clasificación, por ejemplo, asociado a la probabilidad de cancelación que vamos a mirar más adelante. En este caso, el problema ya no es encontrar la relación entre dos variables, sino que el problema es encontrar la frontera entre conjuntos de variables. Entonces podemos tener, por ejemplo, los clientes que cancelan y los clientes que no cancelan, y lo que estamos buscando es una manera de decidir entre esos dos conjuntos de variables cuál es la mejor frontera. Si estoy de un lado, estoy con los que cancelan, y si estoy del otro lado, estoy entre los que no cancelan. Hay distintos modelos que nos hacen esto. Comenzamos por el más común y más conocido de todos, seguramente, el modelo logístico, que nos permite establecer la frontera mediante una función que tiene esa forma de S, ¿no? Una función de sigmoidal. El siguiente modelo que les quiero comentar es el modelo de árboles, que también es muy, muy utilizado y tiene muchísimas implicaciones prácticas. En este caso, lo que se está buscando es buscar esa misma frontera, pero ahora mirando subconjunto de los datos que pueden ser establecidos mediante reglas sencillas. Por ejemplo, si tiene tal plan y si tiene más de tal edad y si paga menos de tal en los distintos planes que tiene, entonces probablemente el cliente va a cancelar. Ahora, uno puede tomar sobre una generalización de este método de los árboles, que es no mirar un solo árbol, porque un solo árbol lo puede hacer muy bien, pero de pronto se puede equivocar algunas veces, y considerar más bien la posibilidad de muchos árboles. Pero para no complicar mucho las cosas, entonces cada uno de estos árboles lo hacemos muy sencillito, así como está en la gráfica. Cada uno de estos árboles es sencillo, pero si reunimos todos estos árboles, entonces nos crea un nuevo modelo que tiene mucha mayor capacidad de discernir entre aquellos que cancelan y los que no cancelan. Es decir, tiene la posibilidad de hacer una frontera que sea más compleja entre los dos tipos de clientes. Fíjense que esta idea de los bosques aleatorios es lo que vamos a hacer justamente cuando hablemos del ejemplo de cancelación de clientes en una telecom. El siguiente modelo emblemático del cual quiero comentar es el problema de clusterización. Entonces, lo que se busca en este caso, tal como está en la figura que les indico, es la posibilidad de subdividir a los individuos, que pueden ser los clientes, que pueden ser, en realidad, que pueden ser las fallas, que pueden ser cualquiera de los objetos a nivel de más bajo detalle sobre los cuales estemos trabajando, en distintos tipos de clases. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos basados en las similaridades. ¿Qué es la similaridad? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Si estamos hablando de variables numéricas, entonces uno de los modelos más comunes es, por ejemplo, el modelo de K-medias,
Y lo que hace el modelo de K-medias es trabajar con variables numéricas y encontrar las distancias usuales a las cuales estamos acostumbrados, que se llaman las distancias euclidias, y sobre eso entonces encontrar el punto medio. Eso se puede hacer porque son variables numéricas. Sin embargo, no siempre es así. A veces tenemos datos, como por ejemplo en este caso de nuestros clientes de una telecom, en los cuales algunas de las variables que caracterizan a nuestros clientes son de tipo nominal, son de tipo categórico, no son de tipo numérico. ¿Cómo hacemos en este caso? Tenemos que modificar ligeramente el algoritmo anterior, pensar en nuevas maneras de calcular similitudes o distancias entre los individuos, eso se puede hacer de manera muy sencilla, y ahora no trabajar con las medias, porque las medias con variables numéricas no se pueden calcular, sino trabajar con lo que llamamos los esquemas basados en medoides. Y los esquemas basados en medoides son muy parecidos, solo que en vez de tomar la media, en realidad buscan a un individuo de cada uno de estos grupos y lo utilizan así como el individuo central. Y a partir de ahí generamos el mismo principio que para las K-medias, que es agrupar. El otro tema es buscar el número de clústeres, y este número de clústeres generalmente lo hacemos a través de una función objetivo y buscamos puntos de inflexión en esta función objetivo. A partir de estos casos emblemáticos, quiero discutir con ustedes entonces lo que para mí son dos esquemas de problemas que uno encuentra en la mayor parte de las aplicaciones. El primer problema lo voy a llamar el problema de muchos datos. En el problema de muchos datos, en la situación que encontramos es como en el ejemplo de cancelación de clientes. La situación que encontramos es que tenemos muchos clientes y queremos ajustar un modelo sobre esos muchos clientes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de cancelación de cada uno de esos clientes? En el caso siguiente, que voy a llamar el ejemplo de muchos modelos, el problema es que por la naturaleza del problema, no se puede ajustar un único modelo a todo el conjunto de datos, sino que es necesario establecer submodelos o, sí, digamos, modelos que se calculan o que se ajustan sobre pequeñas partes de ese conglomerado total de datos. No que uno no pueda tomar del otro, a veces la solución que tomamos es una combinación del problema de muchos datos con el problema de muchos modelos, pero me parece interesante hacer esta división y he decidido mostrarles un ejemplo de cada uno de estos casos, un poco para entender cómo funciona la dinámica ajustada en cada uno de estos casos. Ahora, en cualquiera de los dos problemas, muchos datos o muchos modelos, la solución viene dada por la necesidad de distribuir y paralelizar. Vamos a mirar un poco con más detalle de qué estoy hablando. Típicamente, de lo que se trata en cualquiera de los dos casos es de conseguir una manera eficiente de aplicar los modelos. ¿Qué significa una manera eficiente? Bueno, como no puedo trabajar al mismo y simultáneamente con todo el conjunto de datos, tengo que buscar maneras en que el utilizar las herramientas de las cuales nos estaba hablando Leonardo, las herramientas sobre un clúster con herramientas de ingesta de datos y con herramientas de procesamiento de datos, nos permitan realizar esta tarea descomponiendo esta tarea en subtareas. Básicamente, si se fijan en el esquema que tenemos en la parte de abajo de la lámina, aquí tenemos un modelo específico que es el modelo de reconocimiento de dígitos escritos, pero este mismo esquema lo voy a retomar cuando estemos hablando de cada uno de los dos ejemplos que les quiero comentar. La herramienta que está detrás en el cálculo y que usamos para nuestras soluciones es la herramienta Spark. Estas herramientas es importante decir, hay un nivel de evolución y de innovación permanente. Realmente hay muchísimo esfuerzo en el desarrollo de herramientas que sean cada vez más eficientes y que nos permitan trabajar con los retos que nos ponen los datos. Pero en estos momentos, la herramienta que nosotros utilizamos para trabajar con grandes volúmenes de datos es la herramienta Spark. Y nosotros, hay distintas maneras de hacer esto, pero nosotros lo asociamos con una herramienta de análisis estadístico, que es una herramienta open source y que es una herramienta muy, muy potente por la cantidad de paquetes, con la cantidad de soluciones que tiene implementadas, es la herramienta R. ¿Quién hace la conexión entre estas dos? Sparkly R. En el ambiente en que nosotros nos estamos moviendo, asociados a la plataforma RStudio.
Hay otras maneras de hacer esta conexión entre Spark y R, hay otros paquetes que nos permiten hacer esto, pero en los ejemplos que nosotros estamos trabajando lo estamos haciendo con esta herramienta Sparkly R. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto en la gráfica de abajo. Tenemos nuestra herramienta Spark. ¿Qué es lo que hace? La herramienta Spark va a subdividir el conjunto, va a asociar, o el conjunto total de datos, va a asociar modelos a cada uno de ellos y va a elegir al final cuál es el mejor modelo a partir de esta subdivisión en varios submodelos. Ok, entonces retengamos eso y vamos a mirar un ejemplo concreto que es el modelo de elasticidad. Este es un ejemplo del caso muchos modelos. Entonces el problema es estimar la elasticidad de precios para entender cómo una disminución en los precios puede aumentar la demanda. El objetivo final es encontrar el precio de ganancia óptima. Ahora, hay una relación entre los precios y la demanda. Eso es lo que se conoce como la elasticidad. La demanda se puede modelar. Esto es un ejemplo, hay otras maneras de hacerlo, como una relación lineal. Recuérdense del gráfico inicial, el beta por los precios más una constante. El problema es que para asociar esto, para que esto tenga sentido, no podemos simplemente mezclar carros con pasta de dientes, sino que tenemos que mirar submodelos que se refieran a cada uno de los productos. Y descubrimos, haciendo estos ajustes, que en realidad no basta con mirar productos, sino que es necesario subdividir aún más y considerar combinaciones de productos tiendas. Para un productor o para un distribuidor pequeño podemos estar hablando de unos 10.000 productos por unas 20.000 tiendas y ya eso nos pone en una cantidad muy grande de modelos que hay que ajustar. La solución que nosotros presentamos, la arquitectura general está dada aquí, trabajamos con las herramientas en el esquema que les estaba comentando Leonardo, trabajamos con una base de datos columnar que es Vertica, trabajamos con RStudio, a través de una ingesta en PDI usando Pentaho, se calcula, se subdivide todo el conjunto de datos a nivel de producto por tienda y con RStudio se calculan esos modelos que son muy sencillos, pero que son muchos modelos. Esos modelos se vuelven a inyectar en Vertica y a partir de ellos podemos hacer visualizaciones o más analíticas usando las herramientas Tableau, usando RStudio o el visualizador de Shiny. Nuestra solución, vamos a pasar por esto rápido, nuestra solución funciona siempre en la nube, las características generales del servidor, de arquitectura del servidor está en esta lámina. La solución esquemática en el ambiente de la nube es exactamente como la que les acabo de comentar. Tenemos a Pentaho PDI, fíjense que aquí hay un pequeño por 4 que nos está hablando de nosotros hacemos a través de Pentaho, usamos un clúster en Vertica asociado al clúster que está construido sobre Amazon, que permite agilizar el proceso. Uno puede aumentar esto aumentando el número de clústeres. Hay un procesamiento en R y finalmente una visualización con R y RShiny y con Tableau. Bueno, aquí tenemos alguna idea en el contexto que le estaba hablando Leonardo del tipo de ejecución que hacemos sobre el PDI, sobre la ejecución que hacemos con R y de la visualización que obtenemos con Shiny. El demo que les quiero mostrar muestra muy rápidamente la carga de datos desde Vertica, el cálculo de modelos y finalmente la visualización sobre Shiny. Entonces, vamos a salir de aquí un momentito. Aquí tenemos un ejemplo, cortas, una carga de datos pequeña. Hemos escogido un subconjunto de productos y para ellos todas las tiendas involucradas. Entonces el esquema que les comenté es lo que está operando aquí. Estamos cargando desde Vertica, estamos procesando todos estos archivos y estamos volviendo a hacer después una carga sobre el Vertica una vez ejecutados los modelos. Vamos a mirar, aquí les estoy mostrando. Una vez cargados, aquí estoy haciendo las cosas por etapas, pero imaginemos que los archivos ya han sido cargados.
Una vez cargados esos archivos, procesamos entonces en R. Esta visualización es simplemente para tener una idea de lo que estamos haciendo. Y fíjense que aquí me está dando el alfa y el beta calculado para cada combinación de producto tienda. Como ya tengo un único producto escogido, entonces aquí lo único que tengo que hacer es escoger cuál es la tienda. Efectivamente, si tengo muchos productos, entonces puedo hacer la misma cosa. Voy a tener un menú para las tiendas y un menú para para los productos. Y aquí la información que me da es la información de cuál es el precio óptimo para optimizar mis ingresos y cuál es el precio que me permite maximizar mis ganancias. Esto es un modelo de ejemplo interactivo. Este mismo tipo de cosas lo podemos luego embeber dentro de un esquema Tableau, como les estaba comentando Leonardo, y entonces vamos a tener el mismo tipo de visualizaciones, pero esta vez embebido dentro de una pantalla tipo Tableau, ¿no? Entonces aquí tenemos el mismo tipo de esquema, que ya ustedes saben porque se lo estaba mostrando de lo que estábamos comentando, y adicionalmente podemos tener otro tipo de visualizaciones. Vamos a volver rápidamente para terminar a nuestra presentación, y quiero comentarles, no me va a dar chance por temas de tiempo de presentar un demo más interactivo, pero quiero comentarles este ejemplo que es un ejemplo del otro tipo de problema, que es el problema de muchos datos. Entonces, en este caso, el problema es estimar una probabilidad de cancelación de clientes en una telecom, y a los clientes con mayor probabilidad de cancelación y entender los factores. Es segmentar, clusterizar antes de hacer, segmentar previamente, y para poder hacer esta clusterización, entonces necesitamos trabajar con un modelo en paralelo, exactamente como se los comenté antes. Fíjense que aquí tenemos de este lado los datos sin clusterizar, ajustamos distintos modelos, seleccionamos el mejor modelo al final, y esto me da el gráfico que está a la derecha, que es la mejor segmentación. Una vez hecho eso, entonces sobre cada uno de los clústeres volvemos a utilizar exactamente el mismo esquema, y sobre cada uno de estos clústeres ajustamos un modelo que es lo que me va a permitir finalmente clasificar a mis clientes como de alta probabilidad de cancelación o baja calidad de cancelación. Fíjense que esto lo hacemos para cada uno de los grupos, cada uno de los grupos que hemos obtenido. Bueno, entonces vamos a dejar la presentación hasta aquí. Muchísimas gracias por participar, y vuelvo con Leo para una sesión de preguntas y respuestas. Buenos días. Bien. Permítame un instante, voy a compartir pantalla por acá. Ok. Bueno, muchas gracias a la doctora Ludeña por tan interesantes comentarios respecto al tema de la visualización analítica y el desarrollo de modelos analíticos avanzados. Como pueden ver, prácticamente las posibilidades son infinitas con respecto al desarrollo de modelos y la optimización, digamos, del análisis de los datos que puedo hacer. Y para ello, bueno, tenemos plataformas y tenemos estructuras con las cuales podemos resolver esos diferentes inconvenientes que se nos presentan. Les estoy colocando nuestra lámina de redes sociales. Me gustaría que ahora mismo cada uno de ustedes pueda suscribirse a cada una de ellas, seguirnos, sobre todo porque vamos a estar publicando próximamente nuevos eventos, nuevos webinars. Estamos muy involucrados en hacerles llegar lo último de la tecnología y qué opciones tenemos para gestionar diferentes casos de uso y diferentes opciones analíticas que puedan estar surgiendo en nuestras organizaciones. Y adicionalmente, bueno, vamos a abrir un pequeño ciclo, ya estamos un poco pasados de la hora, pero si hay alguna pregunta que tengan por allí, pudiéramos aprovechar unos breves minutos entonces para responderlas. Por ahí nos preguntaban si la versión comunitaria y la versión empresarial contiene todos estos elementos de PDI. Hay algunas diferencias en la versión Enterprise, sobre todo desde el punto de vista de Hadoop, de Big Data como tal. Hay unos componentes que no vienen en la versión comunitaria. Sin embargo, en ambos productos, digamos, en principio están la mayoría de las elementos de conexión, y hay como que alternativas, opciones para hacer esas diferentes conexiones.
Adicionalmente, muchos vienen ya predeterminados, ya vienen preinstalados cuando instalas el producto, en la Enterprise particularmente, y a través del Marketplace pudiera incluso, del Marketplace de Pentaho, pudiéramos incorporar algunas otras en un momento determinado. ¿El ETL está incluido en la versión comunitaria? Sí, bueno, el proceso de ETL básicamente tiene, digamos, relación con todo lo que es conectarme a las fuentes de datos, transformarlos, o sea, hacer preparación de esos datos, ajustarlos, hacer blending, combinarlos con otras estructuras y finalmente accionarlos. Accionarlos es enviarlos a algún sitio, ¿no? Al data warehouse típicamente, pero también pudieran enviarse por correo, enviarse algún FTP, dependerá de la necesidad del negocio. Y eso sí lo puedes hacer también en la versión comunitaria sin ningún inconveniente. Es, digamos, que la parte básica de la herramienta, que no hemos puesto mucho foco hoy en ella, porque bueno, estamos tratando de hablar un poco más de estos temas avanzados de Big Data y todo lo demás. Han preguntado por allí si se va a, esto quedó grabado, si se va a enviar. Sí, todas las personas que tengan el registro van a recibir un enlace o se hayan registrado en el webinar, van a recibir un enlace con la grabación del mismo para que lo puedan tener. Por aquí nos pregunta alguien si tenemos cursos asociados a PDI. Por supuesto que sí. Hay por lo menos unos 3 cursos que pudiéramos estar hablando. Hay uno básico que es el de IMIL, que habla de todo lo que es el proceso de integración de datos. Hay uno aplicado al tema de Big Data, que es el de I2000, Data Integration 2000, donde se ve todo, un poco lo que hemos visto hoy, cómo acceder a Hadoop File System, cómo configurar los clústeres, cómo interactuar con los diferentes elementos del ecosistema de Big Data. Y hay un TI 3000 que ya tiene que ver con temas de analítica predictiva, donde se ve Weka y se ven algunos componentes avanzados de todo el proceso de integración de datos. Por aquí me preguntan, ¿Ambari es gratuita? Ambari, a ver, Hortonworks Data Platform y Hortonworks Data Flow son 2 productos de Hortonworks que en principio son comunitarios. Tú puedes descargarlos e instalarlos, pero hay un proceso de suscripción y de soporte que ofrece Hortonworks que sí es pago. Para las organizaciones que requieren, digamos, este tema del soporte por asuntos de compliance, legalización, temas legales, etcétera, está Hortonworks, la parte de la suscripción y el mantenimiento que le permite, digamos, acceder a ese tipo de servicios por parte del proveedor formal de la herramienta. Sin embargo, la respuesta sería si es gratuito. Ambari es un componente de la plataforma de Hortonworks. Acuérdate que es la interfaz de administración que puedes instalar con la plataforma de Hortonworks como tal. Cursos de Business Intelligence también tenemos. Están de Pentaho, hay 3 cursos de Business Analytics donde se ve todo el tema de visualizaciones. Tenemos cursos también para Tableau, Tableau Desktop, Tableau Server. En fin, a través de nuestros puntos de contacto, como están ahí en la lámina, pueden hacer preguntas un poco más específicas de algún curso que requieran en particular. Se pueden crear, Pentaho puede crear tableros, dashboard de visualización también, sí. Pentaho tiene la parte de integración de datos que hemos visto hoy, pero también tiene una parte que no hemos visto que es la de analítica y tienes la opción de crear tableros de control en ella. ¿Cómo integrar tecnología blockchain con este tipo de herramientas en aterrizaje o para visualización? Habría que ver el caso específico. Por lo general, estas herramientas se instalan también en clúster y tienen un proceso de distribución de componentes, pero de nuevo, habría que aterrizar un poco el requerimiento en particular para poderlos entender. Por aquí, por aquí Karin, ¿la doctora me dice? Sí, sí, claro. Para el tema de blockchain probablemente haya requerimientos de incorporar algún otro componente dentro de la suite para poder tomar, digamos, provecho de ese tipo de plataforma. Ajá. Bueno, pareciera que... bueno, por aquí me dicen que no hablamos mucho del Internet de las cosas. A ver, IoT en particular tiene mucho que ver con data streaming. Porque el tema central de IoT tiene que ver con cómo yo puedo integrar, digamos, data que es producida desde sensores conectados vía PLC o conectados vía algún dispositivo electrónico o eléctrico a diferentes elementos digamos, herramientas de la cotidianidad. Pero a fin de cuentas, por lo general, ese tipo de escenarios termina cayendo en un tema de streaming. Tuvimos un demo de streaming
pequeño donde intentamos producir datos, en este caso datos de crímenes, pero eso pudiera ser datos de temperatura, eso pudieran ser datos de presiones o de cualquier otro elemento, digamos, físico que puedas estar tú midiendo, o de posicionamiento tal vez de un equipo. Hay casos de uso asociados a IoT, por ejemplo, para posicionamiento de flotillas en el mapa, para ver cómo están sus digamos, comportamientos con respecto a temas mecánicos de cantidad de gasolina disponible o de aceites o de fluidos que puedan requerir el vehículo. Y en función de eso, bueno, se pueden desarrollar tableros de control, pero por lo general, digamos, la forma en la que se implementa eso tiene que ver con streaming, que en este caso lo podemos desarrollar con Kafka, como lo pudimos ver en el demo. Por aquí nos preguntan si somos resellers de Hortonworks y Tableau. Así es, somos partners especializados de cada una de estas herramientas, así como de Pentaho o de Amazon Web Services, y proveemos soluciones integrales en cada una de estas tecnologías. Si hay interés digamos, adquirir licenciamiento o suscripciones con cada uno de estos componentes, los podemos ayudar en ese sentido. Si se le brinda servicio a una empresa, ¿se deben tener contratos con cada una de ellas o solo contrato mi servicio y desde ahí administro? Si se le brinda servicio a una empresa. Sí, bueno, el tema de contratación dependerá particularmente de cada organización. Creo que son temas centrales que, digamos, tendríamos que discutir con cada uno de ustedes en particular. Sí tenemos los cursos de Tableau. Hay un curso de Tableau que es el TB1000, que es el Tableau Desktop Fundamentals, que es un curso de 2 días que les podemos dar con mucho gusto. Los damos localizados. Hay un quórum mínimo de 6 participantes para dar el curso, pero a través de nuestros puntos de contacto que tienen en la lámina pueden hacernos la pregunta particularmente para enviarles información al respecto. Tenemos sede, por acá me preguntan dónde tenemos sede. Nuestra sede principal es en Venezuela, pero tenemos sedes ya en Bogotá, donde nos conseguimos ahorita la doctora Karin y yo, y en Ciudad de México también tenemos localidad física. Lo de los costos de los cursos, por favor envíenlos directamente las preguntas a través de contacto@matrix y allí les podremos dar información. La creación de dashboards en Pentaho está incluida en la versión comunitaria. En la versión comunitaria de Pentaho tienes un componente que se llama Pentaho C-Tools, que es, dentro de él hay una cosa que se llama CDE, que es Community Dashboard Editor, que es el que te permite desarrollar los dashboards dentro de Pentaho comunitaria. El enfoque no es tan sencillo como el que hicimos en Tableau, si lo pudiste observar. Es un poco más enfocado a código, hay un tema de distribución allí de componentes que tienes que estar desarrollando, pero la verdad se pueden hacer desarrollos bien interesantes y bien profesionales dentro de esta plataforma. La versión Enterprise de Pentaho ya trae un editor de dashboards un poco más sencillo de trabajar, se usa arrastrando y soltando y puede configurar la interacción entre los diferentes componentes del dashboard de manera muy sencilla. Bueno, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, creo que es todo. Me parece que hemos respondido todas las preguntas que están por allí. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Esperamos verlos muy pronto. Por favor, en contacto allí con nuestras redes sociales para que se mantengan al día con respecto a cada una de las cosas que vamos a estar desarrollando. Bueno, muy buenos días entonces. Que la pasen muy bien y estaremos en contacto. Gracias.